Estamos con Ricardo Ledo, que es el titular del RENATRE, acá en Viedma. Acá en Viedma, ¿cuál es la localidad? Ricardo, gracias por venir hasta el estudio. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, igual somos vecinos. Somos vecinos. Eso lo descubrimos ayer, porque me dijo, pero estoy a la vuelta. Claro, la oficina está en la Prida 83. Sí. Es la delegación de la provincia de Río Negro del RENATRE. O sea que vos sos el delegado provincial. Delegado provincial del RENATRE. Bien. Bueno, ¿cómo está el RENATRE? ¿Cuánto tiempo tiene el RENATRE en Río Negro? El RENATRE fue creado en el año 2002. Sí. Para hacer la historia, Dale, para hacer una breve historia, el RENATRE sale como consecuencia de que los trabajadores rurales y las empleadas domésticas estaban excluidas del Seguro de Desempleo Nacional. Entonces se hace un proyecto de ley que lo hizo la gente de la UATRE, del gremio de los trabajadores rurales, en conjunto con las entidades del campo. Y plantearon un proyecto de formar o de poder financiar un fondo propio para hacer un fondo de desempleo, de seguro de desempleo y un fondo de seguro de sepelio. El aporte es el 1.5 que hacen los trabajadores rurales, el 1.5 lo pone el empleador. Y bueno, en el año 2002, con la presidencia de Duhalde, se sancionó esta ley y comenzó a funcionar. En el año 2012 hay una modificación a la ley y se transforma en Renatea, pasando a depender del Ministerio de Trabajo de Nación, y dejan de ser quienes lo venían administrando. Está administrado por 4 directores de la UATRE, 4 directores de las entidades, que son CRA, Coninagro, Sociedad Rural Argentina, y 4 directores de cada parte y 2 síndicos nacionales, porque son fondos privados, pero de la Seguridad Social. Somos un organismo de la Seguridad Social. Bueno, en ese momento pasa a depender del Ministerio de Trabajo de Nación, y entre el 2012 y el 2015 estuvo funcionando de esa manera. Hubo un reclamo judicial, le termina dando la razón a quienes eran los antiguos administradores del fondo, y se lo reintegran a ellos en el 2015. Hubo un proceso de transición y a partir del 2017 entra en pleno funcionamiento nuevamente con la estructura anterior. Uh-huh. Y a partir de entonces, desde 2017, estás vos a cargo. Estoy yo a cargo, de la provincia de Río Negro. De la provincia de Río Negro. Bueno, ¿cómo funciona en todo el país? Con un delegado provincial. En algunas provincias, como Buenos Aires, que son muy grandes, hay un delegado en Buenos Aires Norte y otro delegado en Buenos Aires Sur. Y después cada uno de las provincias tiene una cantidad de lo que nosotros llamamos VER, que son las bocas de expendio y recepción, son las que atienden al trabajador. En nuestra provincia hay 14 VER que dependen de la UATRE, en líneas generales. En algunos lugares las VER están instaladas en la sociedad rural o en CRA o en alguna de las entidades, que son las que atienden la parte directa con el trabajador. Siempre hay una oficina de la delegación estable, que en este caso es la de la Prida 83. Bueno, y ahora vayamos y sobre todo apuntando a Río Negro, ¿cómo está la situación de los trabajadores rurales? No voy a decir del trabajador rural porque parece que fueran todos varones, y la verdad que está lleno de mujeres trabajando en el campo. Bueno, es una tarea que tiene una informalidad muy alta. Uh-huh. El otro día hablaba el secretario general de UATRE de 600.000 trabajadores en condiciones irregulares. Por lo tanto, es una ardua tarea la que tenemos nosotros para poder lograr que todos los trabajadores estén en blanco, porque vamos a empezar que para poder percibir el seguro de desempleo, que nosotros lo recibimos en 900 pesos, que era lo que se había dejado en el 2012, hoy están en 5.700 pesos el seguro de desempleo mensual, y a partir de los 6 meses de aporte tiene derecho al seguro de desempleo. Uh-huh. De acuerdo a la cantidad de años que tenga de aporte, es la cantidad de meses que le reconocen al trabajador. Eso es una fórmula. Sí. Está aprobada. Ricardo, ¿a qué se le atribuye que sea tan alta la informalidad en el sector rural? Bueno, hay varios motivos, me parece. En muchas oportunidades, hasta desconocimiento del propio trabajador de cuáles son sus derechos. Este es un tema bastante concurrente. Después, en algunos casos hablan de emprendimientos familiares,
cuando vas al fondo de la cuestión a lo mejor no son tan familia. Ujú. Y bueno, hay una serie importante de trabajo que tiene que ver a veces con el control también del trabajo infantil, del trabajo, hasta trabajo esclavo. Sí, pero esto ocurre porque yo pensaba, a lo mejor muchas de estas cosas tengan que ver con la temporalidad de algunos trabajos, el hecho de que mucha gente, porque hay mucha gente que trabaja en distintas zafras y que tiene el hábito, que además uno diría, qué garrón, tienen que trabajar, no sé, en la zafra del limón y después vienen para acá, para la zafra. Y la verdad que están habituados a eso, es la forma que tienen de vivir y que a lo mejor no la quieren cambiar tampoco. Y eso a veces colabora, coadyuva en ese estado de lamentable estado de informalidad. Claro, porque el trabajador golondrina muchas veces llega con la expectativa de un trabajo que cuando llega al lugar no es el que esperaba, no es el que le habían planteado. Y bueno, hay muchos trabajadores golondrinas del norte de nuestro país que hoy vienen, por ejemplo, a la zafra o a la cosecha de fruta en el Alto Valle. Sí. Muchos vuelven a empresas o emprendimientos que ya conocen o a chacras donde ya han estado, pero algunos vienen en busca, cuanto más grande es en busca de un trabajo que no tienen a lo mejor en su lugar de origen. Cuanto más grande es la crisis, es más importante a veces la migración. Uh-huh. Cuando uno no tiene resuelto su tema laboral o su tema de supervivencia en su propio terruño, por ahí piensa que hay lugares donde es más accesible. Y también es cierto que, bueno, en esa ida y venida también se generan algunas situaciones. Pero a mí me ha tocado cubrir, desafortunadamente, digo, porque es una experiencia triste, pero afortunadamente porque uno puede revelar algunas situaciones de esta naturaleza, no digo uno como trabajador, sino los medios en los que uno trabaja, gente que ha estado en situación de trata. Y en este sentido, una cosa que a mí me sorprendió era que existía en Río Negro, y con el tema de la cebolla particularmente, una especie de ruta, pero que estaba afianzada, o sea, una ruta de muchos años de gente que venía del sur de Bolivia, del norte argentino, pero mucha gente del sur de Bolivia, y que venían a trabajar con el tema de la cebolla acá a Río Negro. Y de hecho hubo multas de trabajo, y esto se hizo público, y esa no es una situación que tuviera que ver particularmente con una crisis económica en el país, porque esto te estoy hablando año 2012, por ejemplo, 2010. Es recurrente la situación. Lo que pasa es que normalmente hay actividades como la descolada de la cebolla que está subcontratada. Entonces, normalmente es más difícil para los organismos de control perseguir a un subcontratista que hoy está en un campo, mañana en otro, y muchas veces las condiciones de vida de esas comparsas o de esa cantidad de gente, bueno, son realmente de terror. Y perseguir a alguien que no está físicamente identificable, porque solamente el que los carga arriba de un camión y se los lleva, o de un colectivo, con suerte, bueno, es perseguir al fantasma Benito. Porque muchas veces no es lo mismo. Yo quiero acá aclarar algo. El propietario del campo o de la tierra es responsable y solidario de cualquier situación que ocurra. Sí. Pero bueno, muchas veces el campo está alquilado, la persona muchas veces eluden responsabilidad, y hay veces que evidentemente se encuentran con una situación que no tenían, no la tenían en cuenta los propietarios del campo, ¿no? Y en relación a eso, yo pensaba también el control y, digamos, la toma de conciencia en relación a esto. También había otra cosa que conspiraba, porque parecía que nos vamos de un lugar al otro. Entonces ahí empieza el tema de los prejuicios. Y cualquier tipo de comparsa, por ejemplo, las históricas comparsas de esquiladores, entonces ya empezamos a mirarlas como, mirá la comparsa de esquiladores, estos están todos en negro. Y no, es gente que histórica, pero además montaron una empresa, en Patagones son empresas las comparsas de esquiladores. Hoy, por ejemplo, en el tema de la esquila, ya hay todo un programa que es el Prolana, que es el que les da la calidad de la lana, y los que están bajo el Prolana es difícil que tengan las cosas no controladas o no. Pero yo cuando apenas asumí, estuve en una reunión con la sociedad rural del lado de Patagones, que no es zona mía, pero había ido a hacer una reunión con ellos, justamente
porque había un reclamo de los trabajadores rurales de Guatre en referente a la posibilidad de trabajo en negro, que no digo que estén todas bien las comparsas de esquila, digo que hay, pero hay una toma de conciencia. Y yo creo honestamente que muchos de los propietarios en la sociedad rural se estaban enterando ahí de la responsabilidad solidaria que tienen, que si ellos contratan una comparsa y le pasa algo a algún trabajador dentro de su tierra, van a tener que asumir la responsabilidad si no la asume el que es el dueño de la comparsa. Y bueno, este tipo de cuestiones, yo insisto por eso, hay algunas veces una mala intención de tratar de eludir algún aporte o alguna contribución, pero muchas veces también hay desconocimiento. Y entonces, insisto, ahora con este programa, con el programa no hace ya muchos años que está el ProLana, la lana tiene un buen precio, y entonces, bueno, las buenas prácticas van a terminar llevando a que también tiene que estar el trabajador registrado como parte de esas buenas prácticas, para que el producto realmente tenga la calidad que tiene que tener, no solamente buena calidad de lana, sino buena calidad en todo lo que es el tratamiento de ese producto. Y en Río Negro, ¿cómo estamos en relación al resto del país? ¿Hemos mejorado, en relación a la situación de los trabajadores rurales? ¿Hemos mejorado o está estancado en esa? Nos gustaría que mejorara mucho más. Creo que todavía nos falta muchísimo, pero bueno, hay algunas cuestiones que se hicieron. En algún momento se combatieron lo que podrían haber sido las cooperativas truchas, las cooperativas que no son cooperativas de trabajadores, sino que son cooperativas ficticias, porque el trabajador no es socio de una cooperativa, sino que es una forma de eludir responsabilidades. Claro, no estoy con esto marcando que todas las cooperativas son así. No, claramente. Hay cooperativas que trabajan realmente como cooperativa, pero muchas veces la figura de la cooperativa no estaba bien llevada en ese sentido. Pero bueno, hay un trabajo muy importante para realizar con la Secretaría de Trabajo de la provincia, con el Ministerio de Trabajo de la Nación y hasta con la gente de Migraciones. Nosotros hemos hecho inspecciones integrales en ese sentido. Y porque también es cierto que a veces los campos están lejos de las zonas de tránsito, hay que llegar al lugar. Acá, por ejemplo, al no estar la Guatre instalada, en el Alto Valle es mucho más fácil porque la Guatre es la que normalmente te indica los lugares donde puede haber trabajadores en negro. Al no haber ese sistema de inteligencia establecido para saber dónde puede ser, es más difícil encontrar los trabajadores, salvo que algún trabajador se queje o proteste. Si no está sobre una ruta transitada, es muy difícil ver o llegar. Y al final uno termina controlando las empresas que sí están visiblemente instaladas y que además tienen el galpón y que son fáciles, enorme que son fáciles de detectar. Por eso digo, es una tarea compleja para fiscalizar. Nosotros ahora creo que hemos incorporado una herramienta muy importante que antes el trabajador rural iba a tener con el RENATRE una libreta donde se cargaban los cupones de los aportes y una serie de cuestiones. Pero se terminaba perdiendo la libreta esa, o la perdía el trabajador, o el empleador no se la devolvía, o tenía dificultades. Ahora hemos ido a un nuevo sistema que es una especie de tarjeta de crédito, como las tarjetas de las tarjetas de crédito plásticas. Sí. Y eso ahí va con un código QR que con cualquier teléfono uno puede leerlo, y ahí le puede leer toda la historia laboral al trabajador. Y el trabajador puede saber además si le hicieron los aportes. Perfecto. Con lo cual va a facilitar el tema del control. No es algo, está bien, es una tecnología que a veces le cuesta a alguna gente, y más a la gente grande, a nosotros nos cuesta a todos los que tenemos los años que tenemos. A mí me cuesta el cajero automático, Ricardo. Es un desafío diario el cajero automático. El teléfono que yo tengo es una entelequia porque muchas de las cosas que hace. Pero bueno. Tiene vida propia el teléfono. Digo, claro, pero lo que digo es que hay herramientas para que hoy alguien se prepare para poder leer su propia historia laboral, o un nieto o no sé, un hijo le puede decir cómo es. Sí. La vida del trabajador rural es muy dura, por eso incluso tiene un sistema de jubilación que se puede jubilar anticipado a los 57 años, pero el problema grave está en que tenga los aportes. Claro. Y nosotros eso, digamos, es una pelea. Y es una pelea incluso en beneficio hasta del propio empleador, porque el empleador llega con un trabajador a determinada edad donde ya no puede realizarle la tarea en el campo, y si no tiene los aportes hechos, ¿qué hace con ese trabajador? Sí, lo adopta. Claro.
Y se encuentra con que al final de la carrera eludió a lo mejor alguna responsabilidad durante muchos años, no le permitió que tenga obra social, no le permitió que tenga los beneficios que le puede dar eso, pero también después tiene una carga porque a la larga ese trabajador le puede hacer el reclamo correspondiente. Y además no resulta, digo, pensando en esta zona, fuera del IDEBI, donde hay otro tipo de producción, la mayor parte de nuestra producción es ganadera, es decir, que no debe haber tampoco tanta gente trabajando. Tampoco es que es una cuestión dramática, tenés una empresa con 124 empleados, ¿no? No, inclusive las empresas que hacen ganadería tienen dificultades. Hoy la lana vale bien, el cordero también, y tienen dificultades para conseguir gente que se quede en el campo y capacitada para trabajar. Así que también tenemos que hacer un esfuerzo enorme en capacitar. ¿Cómo está eso de la capacitación? Es verdad, es verdad. Y mira, una cosa que a mí me señalaban siempre, el municipio de Viedma, cada vez que se hacen estas capacitaciones, que también las hace el municipio de Patagones, por ejemplo, cuando hacen los cursos de esquila, en Patagones tienen que decir, bueno, ya está, cubrimos el cupo, no entra más nadie. Acá no se anota nadie. No, por ejemplo, en el último curso que se hizo, nosotros lo hicimos en conjunto con el INTA, en la estación experimental acá de Valle Inferior. Tuvimos la agradable sorpresa, no te traje una revista de CRA, pero apareció, aparecieron un par de trabajadores de Mendoza y 2 de La Pampa a hacer el curso de esquí. Sí. Con lo cual, bueno, hay que también hacer una cultura de todo esto. Nosotros hicimos un convenio, o estamos en un convenio marco con el INTA, y hemos hecho, el año pasado realizamos 10 capacitaciones y este año creo que van a llegar ahora en el primer semestre a 14. Hemos hecho también curso de poda sobre plataforma, es decir, hay que adaptar también al trabajador a las nuevas tecnologías. Ya no no se usa, se pueden usar las plataformas móviles y no usar escalera. Sí. Es decir, hay toda una serie de... Pensar que cuando me dijeron, la primera vez que me dijeron una nota lo de la plataforma móvil, no hace tanto tiempo, y ya ahora es una cosa que está completamente incorporada. Es como la tecnología de las computadoras y de los teléfonos que cada día nos sorprenden con algo nuevo. Bueno, la tecnología está llegando en forma acelerada a todo lo que es la tarea rural y hay que adaptar a los trabajadores a esas nuevas... Y el trabajador rural digamos, muestra voluntad para adaptarse a las nuevas tecnologías, es ávido de todo esto, o le cuesta. Sí, le cuesta, pero en realidad yo creo que ante la necesidad del trabajo y la posibilidad de hacer, porque todo se trata también de un trabajo mucho más cómodo y sencillo. Si vos vas a podar en plataforma, no es lo mismo que andar con una escalera de 4 metros. Es decir, en todos los casos también hay, y nosotros tenemos que tener la realidad de que mientras un trabajador está cobrando un seguro de desempleo, lo ideal sería que haga un curso de capacitación para una reinserción laboral. El otro problema, y que ustedes también son una parte de quienes deberían encontrar o van a tener que encontrar una solución, es el tema de nadie quiere vivir en el campo ya. Bueno, a eso me refería. Es un desafío tremendo. Bueno, a eso me refería cuando decía que cuesta conseguir gente que tenga la posibilidad de criar ovejas, crianceros de ovejas. Es difícil hoy establecerlos. No se van a poder establecer con las viejas prácticas, pero bueno, hoy hay también elementos nuevos para poder dotarlos de otras comodidades. Es decir, una pantalla solar te permite tener agua caliente en cualquier casa del campo. Además, no es una tecnología cara. No, es una tecnología que está acorde para poder llevarla adelante. Yo hablaba en su momento, en tareas anteriores que he tenido, hablaba con el intendente de Pilcanilleo en su momento, y me decía que para él era un problema algunas de las políticas que nosotros hemos empleado en el país. Por ejemplo, haber dado los subsidios por desempleo, los subsidios, esos, dados exclusivamente en los centros urbanos. Y no se permitía, los planes de empleo de trabajar, no se permitían darlos en el campo, por el tema de la contraprestación. Entonces la gente se iba del campo hacia las zonas pobladas, y entonces me dice, mira, yo tengo una cantidad de gente viviendo muy mal en casas precarias en Pilcanilleu, sí. En Pilca, sí, en los alrededores de Pilca. Sobresaturada la escuela y tengo cerrado el albergue porque no tengo gente en el albergue donde los chicos iban a estudiar normalmente. Y la gente no tiene lo que era su casa en el campo, que si bien era limitada tenía sus comodidades mínimas, pero ahí tenía resuelta, por ejemplo, el problema de la carne y el problema de la leña. Sí. Y acá, por el plan de empleo,
Es decir, yo si a esa gente le hubiera dado en su lugar de trabajo, en su lugar de origen, un El plan plan, de empleo, sí. y se hubieran vivido mucho mejor que como están viviendo hoy en las afueras de la localidad. Y bueno, creo que también hace falta aplicar políticas correctas en ese sentido. A veces me parece que esas cosas son verdadero desconocimiento, ¿no? Porque que se vuelva una nota de todo el país atento a lo que pasaba ayer en Conanilleo, que había quedado una familia en el medio del campo y una nota y todo el país atento a que un helicóptero que iba allá, que es una cosa que pasa frecuentemente. Llega la tormenta de nieve, no pudieron salir del campo, no se avivaron que tenían que salir del campo, se les complica. Siempre me parece que estamos gobernando sin tener ni idea de lo que pasa en muchos lugares del país, por ejemplo en el campo. Muchas de las políticas se establecen en las áreas centrales y se desconoce plenamente cómo funciona el interior profundo, ¿no? Sí. Es decir, a veces con los propios organismos donde uno está, cuando dice no hay, a veces no hay combustible en la línea sur, uh-huh. y a veces no hay ni boleta para dormir o comer. Ricardo, te voy a retener un cachito más porque después me tengo que ir a las noticias y después te retengo para preguntarte otra cosa más. Pero mientras tanto, esto de la gente que no quiere vivir en el campo no es un fenómeno argentino, está pasando en el mundo. La gente no le gusta vivir en el campo, se quiere ir, todo el mundo quiere tener internet, quiere tener teléfono celular y quiere ir a, no sé, a una calle como la calle Buenos Aires. Sí, y creo también porque la gente también plantea que sus hijos tienen que tener un estudio para poder mejorar su sí. calidad de vida a través del estudio. Lo que ocurre es que, bueno, en muchos lugares ese tipo de estadía se subsidia y yo lo que creo también es que, bueno, las empresas deberán poner las antenas de los teléfonos en las zonas muy pobladas y también en las zonas no tanto. Es decir, creo que también esto es parte de una política de exigencia en las concesiones que uno tiene que dar desde el Estado. Exactamente, exactamente. No sé cómo no lo hicimos a eso, que cuando se negocia así te damos la concesión. Pasó cuando se privatizó IPF. Sí. Nosotros teníamos en Cajón de Ginebra o en Las Plumas una estación de servicio que te vendía sí. O una nafta, te llenaba el auto de nafta. En el momento en que se privatizó todo el tema de combustible, quedaron en los centros urbanos las ventas de combustible, porque no es negocio poner un... Entonces el Estado sí lo cubría y por eso también trabajaba a pérdida. Estamos charlando con Ricardo Ledo, que es el titular del RENATRE en Río Negro. Nos vamos a las noticias y seguimos un cachitito más que nos va a contar qué están haciendo ahora, porque no le pregunté qué es lo que están haciendo ahora. Vamos a las noticias, ya volvemos. Nos escuchás en Nacional Viedma por FM 93.5 y AM 1150. Señal Federal. En Nacional, un día de suerte. Lo que hace falta escuchar, lo que te interesa escuchar. Un día de suerte. Con Ledo, que amablemente nos estuvo esperando. Ricardo es titular del RENATRE. Ricardo, ¿qué están haciendo ahora? Bueno, tenemos previsto una serie de actividades, porque van a venir los directivos nacionales del RENATRE y de la UATRE la semana entrante, uh-huh. viernes y sábado. Nosotros vamos a inaugurar una obra muy chiquitita que hicimos ahí en San Javier, que es una sala de procesamiento de alimentos, sí. destinada a que todas las personas de ahí de la zona rural tengan acceso a poder hacer sus conservas y ese tipo de cuestiones para aprovechar incluso las producciones locales o hay también la posibilidad de que hagan hasta facturas de cerdo. Ahí, bien. Lugar. Sí, y bueno, lo hicimos con una fundación que se llama Espacio de Sueños, que es la que llevó adelante el proyecto y la que lo realizó. Uh-huh. Y el sábado que viene, al mediodía, estaríamos inaugurando esa obrita, que ya está terminada hace como 5 o 6 meses. Ah, qué bueno. ¿Y ya la están usando? ¿Ya está en uso? Sí, ya está lista para usar. ¿Y no trajiste nada? No, porque lo que pasa es que no sé bien cómo va a ser el funcionamiento. Tienen que estar de acuerdo con la gente de la escuela, es decir, la directora de la escuela. Bueno, como sí. toda escuela rural tiene una relación con la comunidad. Es muy linda la escuela rural sí, de San Javier, muy linda. Sí, y bueno, tiene una relación con toda la comunidad, bueno, pero precisamente van a tener una herramienta que se va a poder utilizar y la van a poder utilizar para aprovechar algunas cuestiones locales, ¿no? ¿Y cómo es el programa de actividades entonces? Digo, por si alguien quiere ir, tenemos mucha audiencia en San Javier, sí, a pesar de que tienen una radio en San Javier que funciona muy bien. Salí en la radio de San Javier hace Tengo mi tocaya ya.
Hace unos días Claudia se llama. Hace unos días me llamó y me preguntó qué estábamos haciendo. Nosotros el viernes están llegando en el vuelo las autoridades nacionales del RENATRE y de la UATRE, es decir, viene, no sé exactamente todavía si del RENATRE está viniendo Abel Guerriri, que es el presidente, y Alfonso Máculos, el vicepresidente, el secretario general de UATRE, que es Ramón Ayala, el secretario de organización, creo que es el que antes era secretario de Río Negro y Neuquén, Carlos Figueroa, sí. Y hay el doctor Brondo, que es el gerente ejecutivo dentro de lo que es el RENATRE en Buenos Aires, y algún otro funcionario podrá estar. Ah, viene mucha gente. Sí, muchos funcionarios. En realidad son bueno, digo, son sí. Cargos institucionales importantes, sí, que tienen que ver con el ruralismo. Tenemos previsto una reunión con la gente del INTA, que ellos están haciendo una reunión del Consejo Regional del INTA, y va a estar el presidente y vicepresidente del Consejo Regional del INTA. Bueno, el viernes habrá una reunión, no sé si en el marco de esa reunión que ellos hacen mensualmente o si será una reunión específica, pero vienen las autoridades del INTA porque estamos con este convenio marco en marcha y hemos hecho una cantidad importante de capacitaciones en conjunto y que, bueno, para todos han sido muy buenas, muy exitosas. Para nosotros es muy importante porque esas capacitaciones, además de llegarle al trabajador, están hechas con una solvencia profesional que todos los profesionales del INTA te garantizan que son cursos que realmente sirven, que valen, que le dan una herramienta importante al trabajador. A la noche vamos a hacer una reunión en la Secretaría de Trabajo. Con el secretario de Trabajo. Es probable que participe el señor gobernador, está invitado y es muy probable que venga. El del acto del sábado va a estar la ministra de Educación, es decir, con ella hemos coordinado el tema. Y acá vamos a firmar un convenio para el tema de la fiscalización con la Secretaría de Trabajo de la provincia. Van a estar también invitadas el Ministerio de Trabajo de Nación, la delegación local, la gente de migraciones, con las cuales estamos haciendo algunas tareas en conjunta. Va a estar también presente el ministro de Agricultura de la provincia, Diomedi. Bueno, importante la reunión porque se van a poder tratar algunos temas que nos interesan. Y vamos a tratar también de firmar con la legislatura un convenio de mutua colaboración con el vicegobernador por el tema del trabajo esclavo, el trabajo infantil, la erradicación de ese tipo de prácticas, y el ver que todos los trabajadores tengan una cobertura cierta y que la parte legislativa también acompañe cualquier cosa que desde la provincia se pueda realizar. Uno que lleva tantos años haciendo todo esto, siempre cuando ve todo esto como, o cada una de estas señales como un gran auspicio porque vamos avanzando. A lo mejor querríamos avanzar mucho más rápido, pero vamos avanzando. Es notable el avance en todos estos años. Ricardo, sigamos en contacto con todo esto para contarle, y de verdad que nosotros tenemos una audiencia muy grande porque además salimos por AM, así que nos escucha mucha gente que a lo mejor algunas cosas no las sabe. Si alguien quiere saber, si el propietario de alguna parcela o alguien quiere enterarse, ¿a dónde tiene que dirigirse? ¿A tu oficina? En la oficina tienen toda la información. Yo ahora te dejo un teléfono, 02920 4299 56, ese es el teléfono de acá de la oficina. Perfecto. Hay una página web que es www.renatre.org.ar. Ahí tienen mucha información de cualquiera de las cuestiones que quieran ingresar. Y también hay un 0800 nacional, que es 0800 777 7366, que también es un 0800 gratis que atiende cualquier consulta que haga falta. Porque además todo tiene solución. O sea, si alguno está en una situación que dice, uy, me parece que estoy metiendo la pata en esto, seguro que va a encontrar una solución si lo llama. Y seguramente va a tener un buen asesoramiento de cómo recurrir. Y cuando hay alguna cuestión que tenga que ver, por ejemplo, con si está bien hecha la liquidación o de algún trabajador rural, nosotros automáticamente lo derivamos a la Secretaría de Trabajo para saber exactamente que está en condiciones. En realidad nosotros, más que hacer emprendimientos punitivos en contra de quien no tiene el trabajador en blanco, nos interesa que lo pongan en blanco.
Por eso, que el trabajador esté registrado. Todo esto se puede resolver, lo mejor de todo es buscar la solución, anticiparte a cualquier problema y estar en blanco y vivir tranquilos. Así que los llamen todos, que llame el trabajador para estar tranquilo, que llame el empleador para saber cómo tiene que resolver las cosas, que todos se pongan en contacto con ustedes. Ningún problema, nosotros para eso estamos abiertos de 7 a 3 de la tarde, pero bueno, el 0800 funciona rotativo hasta la noche. Ricardo Ledo, titular del RENATRE en Río Negro, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. No, a vos por habernos permitido transmitir esto, porque nosotros sabemos que la audiencia de Radio Nacional, yo estoy acostumbrado a los mensajes al poblador rural. Al poblador rural de Bariloche. Yo viví muchos años en Bariloche y la gente escuchaba en Bariloche mucho los mensajes al poblador rural porque era la manera de comunicarse que tenían lugares que están muy alejados. Así que para nosotros Radio Nacional es una herramienta importantísima. Bueno, quedamos a disposición y además te conmino a que después me cuentes cómo va todo esto y que vengas de nuevo y que te hagas el hábito de venir a contarnos qué está ocurriendo en el sector el sector rural. Cómo no, será un gusto. Gracias.